Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y hoy vamos a charlar de algún tema realmente significativo para nuestro país y que creo que tiene mucho interés para nuestros televidentes, que se vincula con los temas financieros que siempre causan, digamos, un cierto, no digo temor, pero una cierta preocupación y una búsqueda de soluciones, porque realmente el tema financiero para todo el sector productivo es algo muy importante. Sin el financiamiento hay sectores muy importantes también, perdón la redundancia, de nuestro país, que sería difícil funcionar, movilizarse, generar más actividad, y para ello están los bancos. Entonces, hoy vamos a charlar con Mariano de Miguel, presidente del Banco Vice. Mariano, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? El gusto es mío. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Vice, Banco de Inversión y de Comercio Exterior. Desde que cumplimos 30 años, lo hemos rebautizado Banco Argentino de Desarrollo. Yo debo decir que tengo la satisfacción de trabajar contigo casi todos los días. Y bueno, me gustaría una reflexión de tu parte con respecto a cómo es, desde tu punto de vista, y siendo nada más ni nada menos que el titular de un banco nacional y de un banco que se vincula con todo lo que sea la temática de inversión y todo lo que esté relacionado con las pequeñas y las medianas empresas, lo que está pasando en este momento. Bueno, a mí me parece que es importante siempre, como lo haces vos, Carlos, y de paso aprovecho para agregar entre paréntesis que el gusto es el mío de trabajar todos los días juntos y lo vemos a diario en el Vice. Me parece que es importante revalorizar y no perder de vista que la evidencia en general en Argentina y en el mundo lo que muestra es que las inversiones, sobre todo las inversiones de mediano y largo plazo, en buena medida se autofinancian. Esto no es así necesariamente porque el empresario o el emprendedor que vaya a hacer esa inversión prefiera autofinanciar ese proyecto en lugar de tener una casa, un banco, una entidad financiera donde ir a buscar el crédito para esa inversión. Esto pasa porque en general buena parte del sistema financiero no está dispuesto a financiar inversiones de largo plazo. Y esa no disposición no depende tanto de la buena o mala voluntad, muchas veces la buena voluntad existe, sino que el negocio de buena parte del sistema financiero y de los bancos, persiguiendo, por supuesto, y justamente la rentabilidad de los acreedores, no está ese negocio en el financiamiento de las inversiones a largo plazo. Por eso, yo siempre rescato la importancia, habida cuenta de esta evidencia tan extendida en el mundo, en la mayoría de los países, sobre todo occidentales y capitalistas, la importancia de que existan bancos de desarrollo que de alguna manera tienen como función no la de perseguir la rentabilidad del accionista, sino que existen de alguna manera para cumplir otros objetivos. El desarrollo, por supuesto, es lo obvio, el nombre así lo indica, pero el desarrollo supone inversión. Entonces los bancos de desarrollo pueden abocarse a financiar proyectos de inversión que el resto de la banca no, y eso es lo que quiere hacer el Vice, yo diría desde siempre, porque siempre fue un banco de inversión comercio exterior. No tengo dudas, y vos me podrás corregir, Carlos, desde que llegó como presidente del banco José Ignacio de Mendiguren, que ahora está de secretario, y todos ustedes acompañándolo en el directorio a él y ahora a mí, la idea fue esta, es decir, que sea un banco de inversión y comercio, pero de inversión y comercio entendidos en función del desarrollo económico, ¿no? Claro, porque, a ver, cuando uno analiza esto que vos estabas señalando, vinculado con las grandes empresas, por allí, efectivamente, no lo necesitan tanto, o tienen posibilidad de calzarse de distintas alternativas. Pero en las pequeñas y medianas empresas, el tema es realmente importante. Es muy difícil para una pequeña y mediana empresa poder crecer en la realización de cosas si al mismo tiempo no está apuntalado por un sector financiero que tenga una concepción esta del desarrollo que vos estabas señalando. No una concepción exclusivamente relacionada con el lucro que le puede dejar al banco comercial, sino relacionada con el beneficio que la actividad productiva que se va a acompañar produce en la sociedad.
Tal es así que yo aportaría lo que vos señalás, Carlos, que en el caso de las pequeñas y medianas empresas que tienen problemas de productividad, sobre todo en la región, y la Argentina no es la excepción, problemas que muchas veces, Carlos, como vos creo que estarás de acuerdo, no son problemas de la puerta de la empresa para adentro, son muchas veces problemas de la puerta de la empresa para afuera, y esos problemas de la puerta de la empresa para afuera, uno de ellos son los financieros, que tiene varias aristas, por lo menos 2 o 3. Una es a veces la dificultad para conseguir capital de trabajo, y ahí las pymes son muy sensibles a que haya financiamiento para el capital de trabajo a tasas razonables. Por eso cuando las tasas se elevan mucho de interés, la pyme sufre desde ese lado, porque efectivamente le cuesta muy caro financiar su capital de trabajo. Después hay otra arista del financiamiento, que es la dificultad para la pyme de encontrar una entidad financiera que ya le financie no el capital de trabajo o la inversión en capital de trabajo, sino en maquinaria y equipamiento, por ejemplo. Acá es donde creo que el rol de los bancos de desarrollo, como el BICE, es importantísimo. Y vos sabés, Carlos, que las pymes son nuestro cliente principal. Es donde de alguna manera queremos llegar. Y ahí es donde la pyme habitualmente no encuentra, si no están los bancos de desarrollo o bancos con esta finalidad, no encuentran entidades financieras dispuestas, insisto, no por falta de voluntad, simplemente porque no es su core del negocio, a financiar esa inversión de mediano y largo plazo, que vos fijate, y con esto cierro la idea, de que esa inversión termina siendo decisiva para que puedan en parte mejorar los problemas de productividad que se traducen en problemas de rentabilidad, ¿no? Es decir, la importancia de que haya una palanca financiera para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que, decimos lo obvio, pero hay que recordarlo siempre, explica cerca, grosso modo, del 70% del empleo en los países donde tiene un rol protagónico, como en la Argentina, y bordea el 40-50% del valor agregado. Es decir, no es moco de pavo, hablando mal y pronto, el rol de la pyme, ¿no? Claro, esto es un análisis de conjunto, porque es muy importante que uno imagine la actividad productiva no solo como la generación de riqueza, sino centralmente como la solución de problemas. Y uno de los problemas centrales que tiene la Argentina, y que tiene ahí en general todos los países, pero central la Argentina, es el empleo, ¿no? Y cuando uno imagina eso, dice, bueno, pequeña y mediana empresa trabajando bien, generando riqueza, empleo que se puede conseguir, una sociedad funcionando, que esto es central, esto por lo que uno lucha y quiere, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer corte, Mariano, y continuamos. Adelante, señor director. Mariano, tú sabés que dentro de este juego complejo, difícil, a nosotros desde el banco se nos apareció una idea o una necesidad, que fue decir, los bancos cumplen funciones, pero al mismo tiempo hay necesidades que los bancos no pueden hacer. Entonces apareció el tema de la fundación, de hacer una fundación que pueda activar cosas que el banco, claro, recibe al cliente, lo analiza, lo estudia, le da el crédito, no le da el crédito, se lo cobra, lo pelea si no se lo paga, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no pueden llegar al crédito? No porque no quieran o no deban hacerlo, sino porque ni saben cómo hacerlo. Entonces la fundación empezó a plantearse crear un ámbito donde capacitemos, formemos y generemos la mayor actividad posible para que las pequeñas y medianas empresas vayan a las pymes. Y los otros días lanzamos algunas cosas muy importantes y bueno, nada, yo quisiera una reflexión tuya al respecto. Mira, Carlos, para mí la fundación del BICE, que te tiene a vos a cargo, y aparte el directorio involucrado en ella, es muy importante por varias razones, pero voy a mencionar 2 que me parecen fundamentales. La primera, de alguna manera, vos la acabás de transmitir, que es la fundación, de alguna manera, como complemento del banco, desenvolviendo tareas que la gestión diaria del banco no necesariamente lo permite, como puede ser la capacitación o como puede ser la difusión de muchos de los productos de las líneas del banco, y además la difusión de todo eso de cara a un universo que es el de las pymes, que no siempre tiene conocimiento siquiera de que hay un banco como el BICE y que ofrece lo que ofrece el BICE.
Pero yo creo que hay una segunda razón por la cual es muy importante tener la fundación, y voy a hacer una analogía que vos vas a entender muy bien, Carlos, que es una analogía con la política, ¿no? A mí me gusta decir, y me gusta reivindicar muchas veces el rol de los partidos políticos, incluso para aquellos partidos políticos que en un momento les toca gobernar, porque cuando se gobierna hay que gestionar, más allá de que por supuesto se hace política también gobernando y gestionando. Pero mientras un partido político o una fuerza política gobierna o le toca gobernar, uno se hace la pregunta, o yo muchas veces me hago la pregunta, bueno, ¿quién se ocupa de seguir haciendo lo que hace un partido político? Que es concientizar, de alguna manera formar cuadros, por supuesto en las ideas que ese partido, esa fuerza política tiene. Y acá me parece que radica la segunda razón fundamental por la cual la fundación a mí me parece que es espectacular que se haya creado, que esté en funcionamiento y que se le esté dando toda la impronta que vos le estás dando, porque da servicios complementarios al banco, como decíamos recién, pero también sirve para que podamos, en el buen sentido del término, hacer política institucional del BICE, y del BICE, entendiendo al BICE como una herramienta financiera, como el brazo financiero de una política pública en general y productiva en particular, y el ámbito para hacer esto es el ámbito, por ejemplo, del de una fundación. Y lo completo con un elemento que lo linkeo con el primer bloque, Carlos, si me permitís, que vos decías, todo esto al servicio de la pyme es al servicio del trabajo. Y a mí me gusta recordar en la etimología de las palabras a veces cosas útiles, ¿no? Y uno dice, la palabra negocio viene de nec otium, digo, la negación del ocio. O sea, el mejor negocio es el trabajo. Y esto es muy importante en una sociedad además como la que vivimos nosotros, porque yo lo digo con cierta ironía, pero para mí es importante recordarlo. Nosotros vivimos en una sociedad que, sacando a los inactivos, digo, los niños y las niñas y los jubilados, en general el que no trabaja, la persona que no trabaja, no es que se dedica al ocio creativo, está desintegrada de la sociedad. Entonces el trabajo para mí, en una sociedad como la nuestra, debe ser el eje ordenador de todo. Ahí la pyme es el actor central, y si hay un banco y hay una fundación que puedan trabajar al servicio del nec otium, de la negación del ocio, bienvenido sea, ¿no? Sí, porque no es un ocio recreativo, ni es un ocio por allí cultural que lo intensifica o lo mejora. Es un ocio triste desde el punto de vista de que el trabajo, bueno, es cuestión de recorrer por allí algún barrio de nuestro conurbano bonaerense donde hay chicos jóvenes que por allí no tienen en un momento dado cierto tipo de trabajo, y ver la cara de tristeza al margen de otras problemáticas que tienen, pero la cara de tristeza que para ellos significa el no poder encontrarse, porque eso es así, ¿eh? El trabajo te permite una relación contigo que no la tenés si estás allí sin saber para qué servís, ¿no? Así que efectivamente es muy importante. Continuando este tema de la fundación, los otros días tuvimos una actividad muy interesante con el seminario, donde aparecieron 5 embajadores de 5 países del Asia-Pacífico, ¿no? Y ahí aparecen las diferencias entre países que han encontrado una vuelta con este tema de los acompañamientos productivos, el trabajo, la capacitación, la formación, y nosotros que lo estamos haciendo, porque realmente lo estamos haciendo y estamos teniendo algunos resultados importantes, pero que todavía nos falta darle mucho más vigor y fuerza. Y lo que está haciendo nuestro banco y lo que quiere hacer la fundación, precisamente va a eso, va con esas tendencias y con esos objetivos. Totalmente, y además objetivos de nuevo muy útiles para el banco, porque evidentemente el banco debe ayudar a encontrar empresas que exporten cada vez más y que además lo hagan a regiones que van tomando un protagonismo creciente en nuestra canasta de exportación, que explican o están explicando en el orden del 10% de nuestras ventas, y yo creo que pueden jugar un rol preponderante hacia futuro, digo, como destino de nuestras exportaciones y también siendo nosotros destino de sus exportaciones, es decir, importando, pero con criterios más inteligentes de importación, porque la Argentina tiene el desafío no solo de exportar más y mejor, sino también, creo, de importar mejor, con mayor inteligencia, como decía quizás Aldo Ferrer. Y en el caso además de estos países, el vínculo para mí es todavía más interesante, porque tienen muchas cosas para enseñarnos, independientemente que después, siendo culturas diferentes, quizás sean difíciles algunas de esas cosas que nos pueden enseñar a aplicarlas aquí,
pero por ejemplo son países que tienen una tasa de inversión en términos de su PBI muy, muy alta, siendo la inversión, como siempre recordamos, la palanca del desarrollo, la acumulación de capital, del progreso técnico, y en el caso de estos países del sudeste asiático, evidentemente, esa lección la pueden dar muy bien. También la pueden dar muy bien desde el punto de vista de la historia, porque efectivamente, en general, muchos de ellos son casos de estudio para entender cómo lograron llevar adelante un proceso de desarrollo que siempre requiere, es casi condición fundamental, que haya atrás de ese proceso de desarrollo no solo el conocimiento técnico, sino el consenso social y político para llevarlo adelante, ¿no? Así que desde todo punto de vista me parece que ese tipo de vínculos es clave, y de nuevo, para la fundación es mucho más fácil hacerlo, aunque no es fácil, y vos lo sabés, porque hay que vincularse, hay que mantener esa relación, y además hay que generarles interés, porque para que vengan 5 embajadores a la reunión que armaste, Carlos, en la fundación, evidentemente tienen que estar interesados en lo que esa reunión les puede ofrecer, pero evidentemente desde la fundación ese vínculo es mucho más llevadero que desde la dinámica diaria de la gestión de un banco, ¿no? Sí, uno de los casos que a mí más me impactó en el análisis que hicieron fue el de Vietnam, ¿no? Porque uno tiene una imagen del Vietnam de hace 20, 30 años atrás, con lo que sucedió allí brutal, y la cantidad de muertos y tremendo que sucedió, ¿no? Y uno ve ahora el Vietnam de hoy, que es uno de nuestros principales objetivos exportadores. Increíble, es una cosa fantástica. Hay un país en crecimiento intenso y armónico. Muy bien. Vamos a nuestro último corte y a nuestro último bloque. Adelante, señor director. Mariano, vos sos un hombre de la economía, sos un economista. Y yo te pediría que nos hagas una pequeña reflexión con relación al momento que estamos viviendo. Vos sabés que lamentablemente la Argentina viene en un proceso de hace muchos años con dificultades económicas que este gobierno está tratando de resolver y que está trabajando fuertemente en ello, sobre todo con relación al ámbito productivo. Nosotros lo vivimos porque, bueno, hemos tenido muy cerca a José Ignacio de Mendiguren, lo tenemos ahora como secretario de Industria y Producción, vemos lo que están haciendo, pero al mismo tiempo observamos las dificultades, ¿no? Desde todos los días. Me gustaría una reflexión al respecto. Bueno, me sirve un poco de lo que, como vos decís, Carlos, habitualmente solemos escucharle a José Ignacio de Mendiguren, pero no solo a él. Recientemente lo escuchaba el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, hablar de un modo muy similar. Uno podría decir, con la honestidad intelectual que creo que nos caracteriza, digo, a este gobierno al que pertenecemos, en el haber, evidentemente hay una intención, y la hubo y está presente, de que la producción y el trabajo sea un eje. De hecho, sacando el 2020, que fue un año de pandemia donde la economía cae y cae muy, muy fuerte, como en todo el mundo, pero en Argentina se da de una manera muy, muy acusada. En el 21 se creció, en el 22 se creció, y tenemos expectativas que en el 23 también. Es decir, crecer quiere decir que la economía se mueve, produce bienes, produce servicios, y atrás de eso también aumenta en cantidad el empleo. Eso yo creo que está en el haber. Lo dice generalmente el Vasco, lo decía el otro día Agustín Rossi. Eso no hay que dejar de mencionarlo, incluso porque, aún en el marco de muchos problemas, eso constituye para mí un aliciente y un norte, como dice José Ignacio, ¿no? Este es el modelo que hay que perseguir. ¿Qué tenemos en el debe? Me parece que efectivamente ese 2020, que fue muy malo en materia económica por la pandemia, se completó otros 2 años de recesión, que fueron el 18, el 19, los 2 últimos años de la presidencia de Macri, y 3 años de recesión, sobre todo de una recesión tan severa como subió Argentina en el 18, en el 19 y en el 20, de una recesión que además se combinó en el 18 y el 19 con una muy fuerte inflación y con un deterioro muy grande de los ingresos reales, produjeron esos 3 años de recesión un efecto muy negativo en muchos aspectos, pero sobre todo en el mercado de trabajo, que se precarizó mucho, y hoy tenemos una parte grande de la sociedad que todavía en materias de ingresos está muy aletargada. Es decir, como lo decía el mismo jefe de gabinete, evidentemente en el debe este gobierno no pudo quizás resolver ese problema. Lo que yo rescataría como síntesis de estas dos cosas es lo que decía al principio, ¿no?
si va a poder resolverlo, lo va a poder resolver sobre la base de un modelo que apueste a producir, a exportar valor agregado, y no sobre un modelo que se organice sobre la base del ajuste y de la recesión. Vos dirás, Carlos, Mariano, por supuesto, en esa no recomposición de los ingresos reales, sé más pedagógico, ¿a qué te referís? Bueno, la inflación evidentemente ha sido un fenómeno que no hemos podido resolver. Como bien lo dice de Mendibura habitualmente, ya el gobierno de Macri termina con una inflación muy alta. Nosotros hemos tratado de lidiar con ella. La verdad que este gobierno se ha encontrado después de la pandemia con la guerra, y la guerra ha puesto un piso de inflación mundial muy elevado, que ha en algunos casos generado que países dupliquen o tripliquen sus inflaciones. Lo que pasa que, por supuesto, no es lo mismo para un país que duplica su inflación pasando del 5 al 10 que otro que duplica su inflación pasando del 50 al 100. Evidentemente en los dos casos se duplica, pero en el segundo caso el conflicto o el problema tiene un tenor grande. Y creo que este es el objetivo quizás central de lo que queda de esta gestión y de la que viene, si se tiene la fortuna de que la sociedad acompañe este modelo. Evidentemente a esta dinámica productiva y a esta apuesta por la producción y el trabajo hay que sumarle una recomposición de los ingresos reales de varios sectores de la población que han quedado, como decía antes, aletargados, ¿no? Sí, el tema de la inflación evidentemente es un flagelo que viene sufriendo la Argentina hace muchísimos años, ¿no? Y no lo podemos resolver. Los análisis son diversos, digamos, las acotaciones y las consideraciones que se pueden hacer son muy distintas de acuerdo a quién lo haga o quién lo deje de hacer, pero en definitiva lo que uno observa es que esto causa desazón, ¿no? O sea, el habitante común de la Argentina que ve que su salario no responde a los precios con los cuales tiene que vivir, está mal, se siente mal, ¿no? Y por el otro lado aparece esta otra cuestión, que es absolutamente cierta. La actividad económica, la actividad productiva está funcionando, pero detrás de esa actividad, que es de hecho absolutamente positivo, uno lo ve simplemente recorriendo algunas de las rutas de nuestro país y la cantidad de transporte automotor que se genera, queda, digamos, caído, aletargado, como consecuencia de esa inflación que nos castiga y nos hace mucho mal. Creo que se están tomando algunas medidas, pero lamentablemente no se han podido resolver todavía. ¿Vos pensás que el tema de la inflación puede estar vinculado a un tema del gasto público, puede estar vinculado a un tema de, digamos, una generación de dinero a través de la monetización? ¿Cómo lo sentís? Mira, Carlos, le voy a dar un enfoque distinto que creo que vos no solo lo vas a entender, sino lo vivís con tu lado también de productor. Yo en esto me corro un poco de las visiones tradicionales en el sentido de que yo digo, más allá de cuál sea la causa última de la inflación, que podemos dar una discusión larga si es el gasto, la emisión o cualquier otra cosa, problemas estructurales de la economía y de los mercados, una forma fácil de ver, para mí explicarle al televidente, es los precios en definitiva terminan expresando los costos de producir un bien o un servicio más un margen lógico para que una persona decida correr el riesgo de producir ese bien o ese servicio. Entonces yo digo, los precios gravitan sobre los costos. Para gobernar los precios hay que gobernar los costos. Y dentro de los costos de producir, en todas las economías, por lo menos las capitalistas de mercado, en la Argentina no es la excepción, hay 3 o 4 variables que determinan mucho esos costos, y creo que ahí también lo valioso del esfuerzo que está haciendo Sergio Massa como ministro de Economía, que es, uno son los salarios, o sea, los salarios son la principal palanca del consumo, que es el principal componente de la demanda agregada, pero del lado de la oferta los salarios son un costo. Después generalmente están los precios internacionales, que en una economía como la Argentina definen también o influyen parte de los precios. Después, cuando uno revisa todo esto, está el tipo de cambio, porque mucho de lo que la Argentina produce está atado al tipo de cambio, y después hay otras variables como las tarifas, por ejemplo. Entonces, es difícil controlar los precios cuando no se controlan o gobiernan esas variables.
hay que encontrar un ancla, se dice. Yo lo que creo que es muy interesante del planteo del ministro de Economía es, bueno, en una Argentina que incluso por el acuerdo con el fondo no puede anclar tarifas, que tampoco puede anclar el tipo de cambio, que necesita por otra parte recomponer salarios y que encima le tocó un contexto internacional de precios internacionales al alza por el conflicto bélico. Yo creo que lo prudente en la Argentina es pensar en un objetivo de desaceleración gradual de la inflación hasta tanto llegue un contexto donde se pueda gobernar fuertemente alguna de esas variables. Pero yo te diría, mi teoría de la inflación es que la inflación depende de los costos de producir y que hay que gobernar esos costos para poder gobernar los precios. Mariano, se nos acabó el tiempo, pero lo que estaba señalando era extremadamente interesante. Me parece que nos vamos a tener que juntar de nuevo para continuar esta charla, porque tus explicaciones son muy buenas, no son muy habituales, te aviso, y yo creo que los que nos están viendo les debe gustar mucho estos planteos que vos hacés, porque son extremadamente explicativos y le dan a todo el mundo una sensación diferente de la que normalmente ve a través de la televisión. Así que muchísimas gracias, Mariano. Carlos, un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y a todos nuestros televidentes les decimos que los esperamos el viernes que viene.